casa cero debe permanecer a bordo. Permita el libre cierre de puertas. El carnicero de Ixtapaluca. Esta historia es una de las más tenebrosas ocurridas en la zona centro-sur de la Cuenca de México, exactamente en Ixtapaluca, uno de los municipios más grandes del Estado de México, vecinos de una colonia aledaña a la colonia Acosac, muy cerca de la zona arqueológica de Acosac. La historia realmente te impactará. Corría el año de 1995. Nuestra historia comienza con don Ramiro y doña Paula, quienes eran una pareja aproximadamente de 53 años de edad. Ellos eran comerciantes de la zona. Don Ramiro contaba con un local bastante amplio donde se dedicaba a la venta de carne de res. A un lado, junto a un apartado dentro del local, doña Paula tenía un pequeño espacio donde vendía pollo fresco. Ambos tenían 2 hijos, uno de 17 años llamado Julián y uno de 10 años llamado Beto. Ambos varones. Constantemente se les veía juntos, más por las tardes, que era cuando sus hijos llegaban de la escuela. Don Ramiro y doña Paula eran bastante conocidos en la colonia. Se les caracterizaba por ser unas personas bastante amables. Incluso, don Ramiro llegó a regalar carne que sabía que ya no iban a vender. Esto para que no se echara a perder, y optaba por regalarla. Es así como varios de sus vecinos tenían cierto aprecio por ellos. El local donde trabajaban estaba a 5 cuadras de donde vivían. Abrían a las 7 de la mañana y cerraban a las 6 de la tarde, porque solían dormir temprano, para que al otro día por la mañana, don Ramiro acudiera a la central de abastos en su vieja camioneta por su pedido de carne y pollo. Al terminar la jornada laboral, subían a la camioneta y regresaban a casa, que era a tan solo 5 cuadras de donde laboraban, y aprovechaban el tiempo para ir platicando. Eran una familia bastante unida. Justo a 3 cuadras antes de llegar a casa, tenían a un vecino llamado Raúl, mejor conocido como el pepenador. Se dedicaba precisamente a la recolección de basura para posteriormente venderla. Su casa era un predio que se encontraba en bastante mal estado. Por las tardes, su vecino regresaba con un carrito de supermercado lleno de cosas que pepeneaban toda la colonia. Las características más notorias de Raúl, el pepenador, eran su mal carácter, su seriedad, y contaba con casi 13 perros que recogía de la calle. Los adoptaba para darles refugio. Lejos de que se pudiera pensar que este hombre hacía las obras del día, era todo lo contrario, pues los perritos se encontraban en mal estado, algunos desnutridos, otros muy flacos y sucios. En dicho lugar había un perro en específico, un perro de edad adulta, que recién había rescatado. Era un perro mestizo, es decir, una mezcla de varias razas, y que tenía amarrado en la reja principal de su casa, porque éste ladraba mucho. Según el pepenador, era para que cuidara su predio. El perrito tenía una especie de bozal improvisado en el hocico. Era un pedazo de tela para callarlo cuando ladraba. Esto hacía que el perro estuviera salivando de manera constante. Algunos vecinos ya le habían llamado la atención al pepenador, pues no era la manera digna de tener a ese perro en la reja de su casa, además de que podría ser peligroso, pero él solo los ignoraba y los agredía de manera verbal y físicamente. En esos años no existían leyes de protección para los animales tan estrictas como las que existen ahora, por lo que por más que le llamaban a las autoridades del municipio, éstas brillaban por su ausencia. Los vecinos en ocasiones trataban de llevarle agua al perrito atado en la reja, pues se veía acalorado y tal vez de ahí su agresividad, pero el perrito solo los agredía, por lo que evitaban pasar por ese lado de la calle y cuidaban a sus hijos para que no se acercaran. Hasta que llegó una tarde de jueves, cuando la pareja de carniceros, don Ramiro y doña Paula, venían cerrando su local después de un día laboral pesado de trabajo. Ese día, don Ramiro no había llevado la camioneta al local, pues había tenido unas fallas mecánicas y la estaban revisando, por lo que no les hacía mal caminar, decían entre ellos. Caminaban a paso lento, mientras platicaban con sus hijos de cómo les había ido en la escuela, y a ese paso lento pasaron por la casa de su vecino el pepenador.
Vieron al perro que siempre estaba en la reja antes de entrar al patio, amarrado y bastante flaco. Ellos no sabían que el perrito además tenía un par de días ahí. Conocían al pepenador que acostumbraba a tener perros, pero no de lo agresivo que era en específico ese perro. Es así como doña Paula, al ver al perro en una situación bastante precaria, tomó 2 pedazos de pollo que le habían sobrado y se fue acercando al agresivo perro, quien ladraba y ladraba. Su agresividad era tanta que el bozal improvisado que tenía el perro se le cayó. Doña Paula tenía cierto amor y compasión por los animales. Mientras iba caminando, traía a su hijo de 10 años tomado de la mano, y cuando acercó la bolsa que contenía el pollo para que el perrito comiera, un fuerte ruido se escuchó. El lazo que tenía sostenido al perro se rompió y este se abalanzó contra doña Paula, quien de inmediato pegó un grito. El perro no hizo caso para nada del pollo. Su objetivo directo fue a atacar y morder a quien pretendía darle de comer. Para cubrirse, doña Paula puso de inmediato sus brazos, los cuales fueron fuertemente mordidos. Mientras esto pasaba, don Ramiro, con un palo que había agarrado del mismo terreno, empezó a pegarle al perro para que soltara a su amada esposa, pero el perro estaba tan aferrado a ella. Julián, el hijo de 17 años de la pareja, hizo lo mismo hasta que lograron que el perro soltara a la pobre mujer. Los vecinos de inmediato salieron al escuchar el escándalo que estaba sucediendo. Llamaron a una ambulancia, pero no llegaba. El perro estaba envuelto en sangre y agresivo. El pepenador salió, amarró el perro como pudo y lo metió. La escena era bastante fuerte, ladridos de perros por todos lados, gritos de los vecinos y llanto por parte de doña Paula. Sus hijos, quienes espantados le tapaban con una playera la herida de la mordida. Un vecino le dijo a don Ramiro: Don Ramiro, la ambulancia no va a llegar. Ya ve que hasta acá ni llegan. Mejor súbase a mi carro y yo los llevo rápido a la clínica. Y así fue. Tanto don Ramiro, Julián y el pequeño de 10 años subieron al auto. Doña Paula venía bastante mal, pero consciente. Trataba de aminorar el llanto de su pequeño hijo, quien estaba bastante espantado al ver la cantidad de sangre de las heridas que habían sido bastante profundas. Llegaron a una clínica pública del sector salud de la colonia Los Héroes, donde fue canalizada y atendida. Las heridas fueron limpiadas y controlaron la hemorragia. Las cosas para la familia fueron calmándose, pues parecía que todo estaba bajo control. A doña Paula la dieron de alta con vendas en las manos y medicamento. Los doctores pidieron que necesitaba realizarse unas vacunas para evitar infecciones y preguntar al dueño del perro si tenía un acta de vacunación del animal. Acudieron a la casa de su vecino el pepenador a solicitarla, pero ante las condiciones, era más que obvio que el pepenador no contaba con ningún certificado de aquel perro y ni de los otros que tenía en su casa. Las autoridades por fin acudieron para cuestionar a Raúl el pepenador, pero él seguía con la misma actitud. Don Ramiro no quiso hacer más. Prefería estar al tanto de la situación de su esposa y estar al tanto de sus hijos y de su negocio. Los días iban pasando y la salud de doña Paula se fue deteriorando. Por más antibióticos suministrados para la herida, ella no mostraba mejoría. Una semana pasó para que algunos síntomas poco a poco fueran tomando más fuerza. Mareos, vómitos, calenturas, hasta que un día, de plano, no podía pararse de la cama. Al tratar de darle un vaso de agua, doña Paula no podía tomarla. Su garganta no podía pasarla. Acudieron a servicios de emergencia nuevamente, donde fue declarada con signos de rabia. Estuvo en tratamiento e internada 3 días más, pero lamentablemente su cuerpo no resistió más y murió. Fue así como la noticia se empezó a esparcir por los colonos de Ixtapaluca. La policía acudió al predio donde vivía el pepenador y le quitó al perro, quien fue trasladado a una perrera para tomar algunas muestras y después sacrificarlo. Por parte de don Ramiro, denunció a su vecino, quien parecía que no le importaba la situación ni lo que había hecho su perro. Al cuestionarle, el pepenador solo contestaba: Ese perro ni era mío. Yo nomás lo agarré para que no estuviera ahí solito. Ahí estaba en la calle. Yo no tengo que ver. Así se excusaba de responsabilidades el pepenador. La denuncia levantada por el esposo de doña Paula no avanzaba. Todo parecía que quedaría en una injusticia y en 2 hijos huérfanos de madre. Don Ramiro estuvo 2 semanas sin abrir el local, en lo que pasaban los días de velación y rosarios de su amada esposa. Constantemente iba al Ministerio Público del Estado de México para ver cómo iba su caso,
pero parecía que las autoridades poco le importaba. Fue cuando entró en una depresión al ver que no había avances y que su vecino siguiera adoptando perros y estuviera como si nada hubiera pasado. Cayó en la depresión y en el alcohol. Se sentía solo. Julián, hijo de don Ramiro, y su pequeño hermanito trataban de cuidar a su papá. Julián empezó a cuidar el negocio. Sus padres le habían enseñado parte del oficio y lo estaba poniendo en práctica. Era poca carne la que vendían, pues no se daba abasto. Ramiro, por su parte, se salía temprano a beber y caminar en la soledad de las calles y cerros de Iztapaluca. A veces lo encontraban tirado e iban y le avisaban a Julián para que fuera por su padre. De un momento a otro, Julián se convirtió en quien llevaría a la familia a flote. En una noche, don Ramiro venía de regreso a casa. Había bebido un poco porque su hijo ya le había quitado el dinero para que éste no se lo gastara en alcohol. Eran aproximadamente las 10:30 de la noche. Ramiro pasó frente a la casa del pepenador, dueño del perro que le quitó la vida a su esposa. Justo en ese momento, el pepenador estaba afuera. Don Ramiro le empezó a gritar y a insultar, diciéndole: «Maldito, tú deberías estar en la cárcel. Dejaste a mis hijos huérfanos. Por tu culpa estoy así. Me arruinaste la vida. Me quitaste a quien más amaba en la vida». Raúl, el pepenador, solo observaba desde su casa y empezó a reír mientras dijo: «Cállese, borracho. Váyase de mi casa y deje de molestarme». Eso fue suficiente para que don Ramiro se enojara bastante, así que decidió caminar unas cuadras hasta llegar a su local. Sacó de su bolsillo derecho las llaves que aún tenía y abrió la cortina de la carnicería. Tomó uno de los cuchillos con los que cortaba la carne, salió de nuevo a toda prisa y caminó de regreso a la casa de Raúl, el pepenador, como si tuviera al mismísimo diablo adentro. Don Ramiro brincó la reja de la casa del pepenador. Los perros empezaron a ladrarle, pero no le importó. El pepenador salió para ver qué pasaba, pero apenas se asomaba a la puerta del cuarto donde dormía y fue atacado por don Ramiro, quien de inmediato cerró la puerta de aquel sucio cuarto y lo atacó con el cuchillo, aproximadamente 9 veces. Mientras hacía estos ataques, seguía reclamándole por su esposa. Decía que si la policía no hacía justicia, él mismo la haría, así que el pepenador quedó tirado y sin vida. Los perros ya no ladraban, ya que cuando entró don Ramiro a atacar al pepenador, él había cerrado la puerta y no vieron nada del acto, pues los perros se encontraban en la parte del patio. Don Ramiro salió de su trance mientras ambos seguían en el piso. Se dio cuenta de lo que había hecho y empezó a llorar. No sabía qué hacer. De un momento a otro, cegado por el coraje, la sed de justicia y de alguna manera por el alcohol, se había convertido en un criminal. Pero en su mente no se arrepentía de tal acto, pues no iba a permitir que se burlaran así de él y de su amada esposa. El cuerpo del pepenador yacía sobre el piso. Se asomó por las ventanas de aquel cuarto y parece ser que los vecinos no se habían percatado de nada, por lo que dentro de sus más maliciosos actos, optó por cortar al pepenador en pedazos y guardar los restos en un costal. Tardó aproximadamente 2 horas. Su experiencia como carnicero le había dado esa facilidad y frialdad para hacer tan atroz acto. Después, caminó hacia un tambo de agua que el pepenador utilizaba para el baño. Limpió sus manos, se quitó la chamarra y trató de no dejar rastro alguno. Tomó el costal y sacó unos pedazos de carne del cuerpo del pepenador para aventarla a los perros, y así distraerlos para que no ladraran o no lo mordieran por ser un desconocido. Mientras los perros comían distraídos, don Ramiro salió sigilosamente, tomó el costal donde venía el cuerpo y lo colocó en sus hombros. Caminó hasta su casa. Al llegar a casa, su hijo Julián y su hermanito veían televisión. Julián le dijo a su papá: ¿Qué traes ahí? ¿Vienes otra vez borracho? Para nada, hijo. Sí me tomé unas copas, pero desde la tarde dejé de tomar. No puedo seguir así. Es por eso que pasé a comprar algunas cosas para mañana la vendimia. Órale, ya váyanse a dormir. Mañana nos levantamos temprano para ir a trabajar, y tu hermanito, recuerda que tienes que llevarlo a la escuela, contestó don Ramiro. A Julián se le hizo sospechoso el costal que traía su papá, pero no le dio importancia.
El sueño y el cansancio lo vencían, así que se fue a dormir. Al otro día, al despertar, Julián preparaba a su hermanito para que fuera a la escuela. Se percató que el costal ya no estaba y que su papá se la había pasado toda la noche cortando carne. No se le hizo tan extraño, ya que en ocasiones es la actividad que realizaba. En la mesa había una nota que decía: «Hijo, me fui a la carnicería. Quiero tener todo listo para la venta de hoy. Nos vemos en un rato. Desayunen bien. Los quiero». Todo parecía extraño, pero Julián no quería meterse en más líos con su padre, pues trataba de entenderlo. Tal vez de un momento a otro se cansó de la vida que tenía por culpa de su depresión y ahora quiera hacer las cosas mejor, por lo que ya no dijo nada. Ese día, Julián llegó a trabajar a la carnicería. Su papá estaba callado y atendiendo a los clientes. Su plática fue amena. Julián se percató que el refri que utilizaban para enfriar la carne estaba cerrado, pero un segundo refri estaba abierto y había más carne de lo normal. Pero no quiso darle importancia. Solo le dijo a su papá: «Nos va a sobrar carne». Su papá le contestó: «Si sobra, la regalamos». Ese día, don Ramiro le pidió a Julián que solo se dedicara a cobrar, que él estaría atendiendo y cortando la carne. Aún extrañado le dijo que sí. Aquel día, todo transcurrió con normalidad. Por ahí de las 6 de la tarde estaban empezando a cerrar. Antes de ello, colocó en bolsas transparentes 1 kilo de carne en bisteces. Juntó alrededor de 17 bolsas, y a los vecinos que pasaban se las regalaba, argumentando que era carne buena, pero que la estaban sacando pues tenían bastante y que no les iba a durar para toda la semana. Sus vecinos agradecieron, y es que esa práctica ya la conocían por parte de don Ramiro. Era una buena persona después de todo, decían algunos, pero no se imaginaron la procedencia de dicha carne, tanto que empezaron a correr la voz entre vecinos para que los demás fueran por una bolsa de carne gratis. Las bolsas se acabaron. Julián no entendía por qué la prisa de su señor padre por deshacerse de esa carne, así que mejor optó por irse a casa con su hermanito en lo que su padre terminaba de limpiar la carnicería. Dieron las 9 de la noche y por fin don Ramiro acabó de hacer toda la limpieza y de regalar la carne que le sobraba. Bajó la reja de su carnicería, caminó a casa nuevamente ya que su camioneta ya no funcionaba. Pasó frente a la casa del pepenador, vio a los perros que estaban bastante inquietos, por lo que agarró lo último que quedaba de la carne y la aventó a través de la reja. Mientras la aventaba, con una mirada perdida y en voz baja decía: «Ahora sí, cómanse a su dueño, desquítense como yo lo hice. No los cuidaba y ni de comer les daba. Ahora sí, aprovechen». Don Ramiro estaba descontrolado. En ese momento pasó uno de sus vecinos, quien lo saludó. Su vecino le dijo: «Buenas noches, don Ramiro. ¿Qué? ¿Ahora hasta alimentando a estos perros desgraciados? Mejor me hubiera regalado carne a mí». Don Ramiro le dijo que era carne que ya no estaba en condiciones para consumo, que por eso se la estaba dando a estos perritos, porque al parecer su dueño ya los había abandonado. A su vecino también se le hizo muy extraño que, a pesar de que uno de esos perros haya sido el culpable de la muerte de su esposa, don Ramiro lo siguiera alimentando. Pero no le dio mayor importancia y se retiró. Al otro día, la carnicería de don Ramiro abrió de manera normal. Nuevamente por la noche pasó a alimentar a los perros del pepenador y antes de irse, abrió la reja para que estos pudieran salirse y ya no estuvieran encerrados. Pues total, don Ramiro sabía que ya no había alguien que los cuidara. Así que abrió la reja y se fue a dormir. Mientras don Ramiro dormía en casa, esa misma noche, algo sucedería en su carnicería. Unos ladrones, que ya se habían percatado que el negocio había regresado a operación normal, esperaron a que diera más de la medianoche para poder ingresar al local y robar todo lo que pudieran. Sigilosamente, abrieron candados y entraron. Con lámparas en mano, tomaron el poco dinero que había en la caja. Disponían a llevarse unas básculas donde pesaban el producto, y cuando abrieron uno de los refris que se encontraba en una pequeña bodeguita de atrás, se percataron que había una cabeza humana, como también lo que parecía ser huesos del mismo cuerpo, por lo que espantados salieron corriendo del local. Fue tanta su impresión que dejaron todas las cosas que pretendían robar. Irónicamente, uno de los ladrones denunció a través de un teléfono público que se encontraba a unas calles aledañas lo que acababan de ver. De inicio,
Como a media hora de esa llamada, llegó una patrulla a merodear el lugar. Un oficial, al ver la cortina del local abierta, se bajó de la patrulla e inspeccionó. Al entrar al local y ver al refri que le habían reportado, se puso blanco de la impresión. De inmediato, pidió a su compañero de patrulla que llamara por más unidades, porque lo que estaban viendo era insólito. En un inicio, los policías dijeron que en esa carnicería se vendía carne humana. La cantidad de patrullas hizo que algunos vecinos se despertaran para ver qué pasaba. Un oficial le preguntó a la vecina por la dirección del carnicero y se la dio. 3 patrullas se dirigieron al domicilio de don Ramiro, quien seguía dormido. Empujando la puerta con tanta fuerza hasta poder abrirla, los policías detuvieron al carnicero. Julián y su hermanito se arrinconaron diciendo que no entendían qué pasaba, cuando un policía les dijo: «Pues, no te hagas, tu papá se va a ir detenido por vender carne humana». Julián de inmediato dijo que eso no era verdad, que ellos compraban la carne en la central de abastos. Fue cuando en ese momento a Julián se le vinieron los recuerdos de aquel costal y el exceso de carne que tenían en el local. De inmediato fue hilando todo y solo en su cabeza se decía: «Papá, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? No puede ser. ¿Por qué lo hiciste?». Mientras veía cómo ingresaban a su papá a una de las patrullas. Otros que quedaron asombrados eran sus vecinos, quienes eran clientes de dicho lugar, y que entre ellos comentaban que ya habían consumido la carne que don Ramiro les había regalado. Un vecino, entre el tumulto que había, decía: «No puede ser. La carne que nos regaló don Ramiro es la que acabamos de cenar junto a mi familia hace rato», decían entre gritos de desesperación, mientras pedían a la policía que los apoyaran con asistencia médica. Sus vecinos se cuestionaban entre sí si siempre había sido carne humana, hasta que llegó el vecino que unas noches anteriores había visto a don Ramiro dándole carne a los perros del pepenador. Acudieron al domicilio del pepenador y se dieron cuenta que muchos de esos perros ya habían huido, pues les dejaron la reja abierta. La policía tomó dato de eso y al saber lo que había pasado semanas anteriores con el pepenador y la familia de don Ramiro, intuyeron por dónde iba el crimen. En el Ministerio Público del Estado de México, a don Ramiro se le cuestionaban muchas cosas, entre ellos el por qué cometió el crimen contra el pepenador y si acostumbraba a vender carne que no fuera de res o de puerco. Don Ramiro dijo: no he vendido nunca esa carne, pues siempre he vendido buena carne de res, pero cometí el crimen contra mi vecino porque por su culpa me dejó viudo y a mis hijos huérfanos de madre. La noche que le reclamé, el pepenador solo se rió de mí y de la muerte de mi mujer, por lo que me cegó el coraje, y había tomado esa noche, por lo que fui por mi cuchillo a mi local y con ese regresé para darle. Desquité todo mi coraje, porque ni ustedes como la policía, ni nadie me ha hecho justicia. Vean, mejor yo ya llegué a la cárcel que aquel que sí debió estarlo. Por eso tomé venganza con mis propias manos». Cuando se le cuestionó por qué le regaló la carne a sus vecinos, Ramiro solo dijo: «Cuando le quité la vida, me di cuenta de lo que había hecho, pero no sabía qué hacer con el cuerpo, por lo que como para mí no valía la pena venderla, pensé en dársela a todos sus perros. Después me di cuenta que era mucha, y por el calor se iba a echar a perder. Por eso me la llevé a mi casa, para que toda la noche la estuviera tasajeando, y al otro día regalarla. Salieron como 30 kilos. A mis vecinos se las regalé, porque nunca sentí que me apoyaran a pedir justicia por mi esposa, a pesar de que mi esposa y yo habíamos sido buenos con ellos. Yo siempre los he ayudado, y cuando los necesité, no movieron nada, ni un dedo para exigir justicia. Por eso es que ya no me importaba nada. Que se lo tragaran, eso es lo que querían. El interrogatorio duró aproximadamente 1 hora más, en donde don Ramiro se justificó diciendo que lo hizo por coraje y depresión. También que lo hizo por venganza. Por lo único que lo sentía era por sus hijos, pero que después les iba a dejar su casa y el negocio, que eso los iba a mantener un rato más. A don Ramiro le dieron 40 años de cárcel por el delito de asesinato, por los posibles daños a la salud, o por lo menos eso es lo que se supo en periódicos. La carnicería fue clausurada. Julián y su pequeño hermano se fueron de Ixtapaluca a vivir con sus abuelos a Michoacán, quienes se hicieron cargo de ellos.
Los vecinos no querían saber nada de ellos, pues varios vecinos habían consumido dicha carne, pero ninguno enfermó de gravedad. Por otro lado, el predio donde vivía Raúl, el pepenador, fue acordonado mientras se hicieron las investigaciones y después fue abandonado. Nadie reclamó lo poco que quedaba del cuerpo y así quedó. Un predio abandonado donde dicen que ahora se ha llenado de historias y leyendas, donde se escuchan gritos por las noches, pero al revisar no hay nadie. Esta historia pasó a formar parte de las historias que cayeron como el mito de dicho municipio del Estado de México. Algunos se han aventurado a buscar el local donde la carnicería operaba y al mismo tiempo el predio donde le quitaron la vida al pepenador, pero poco se sabe. No cabe duda que los dolores por la pérdida de una persona querida hace que algunas personas cometan actos terribles que los cegan al momento de realizarlos. ¿Te imaginas vivir en ese año y que tú o tu familia hubieran consumido dicha carne? ¿Qué hubieras hecho? Agradezco por escuchar esta historia. Recuerda que hago este trabajo con mucho amor y para entretener tu noche. Espero que te haya gustado esta macabra historia. Yo soy el tío Taku. No olvides suscribirte y compartir esta tétrica historia. Nos vemos en el próximo video.